Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Luis Santorio, represento a la marca de Manashki. Continuando con el video anterior, como lo mencionamos, he adelantado lo que es la manera de cómo vamos a hacer una matriz de transición, incluidos los indicadores, como la pérdida, posibilidad, la probabilidad de incumplimiento, la tasa de recuperación, la pérdida dado el incumplimiento, la pérdida esperada, porcentaje de deterioro, etc. ¿Okay? Vamos a ver también un gráfico interactivo para que ustedes puedan hacer una presentación. Si les gusta, lo pueden aplicar. En todo caso, es importante que veamos cómo manejar una matriz de transición, ya que a través de esta herramienta de diagnóstico vamos a poder hacer un análisis de cómo está siendo manejada la gestión. Más que nada porque a partir del próximo viernes, que seguimos con el eje producción, que es uno de los ejes que estamos manejando en lo que es el proceso de gestión de cobro, vamos a ver seguidamente lo que es el eje de control. Control es lo que mide lo que se hace en las metas de cumplimiento. Las metas de cumplimiento de las metas de producción. O sea, control es una de las áreas más álgidas, porque las metas de cumplimiento pues hay que definirlas de tal manera que sean objetivos alcanzables, pero también que su información sea viable para poder entender por qué se pueden cumplir las metas de cumplimiento y por qué no se pueden cumplir las metas de cumplimiento. Recuerden que el proceso de gestión de cobro no solamente es buscar resultados positivos, no, el proceso de gestión de cobro te da varios resultados positivos, negativos, parciales. Te indica realmente dónde se falló, dónde se actuó correctamente, o te indica si debes incluir un proceso adicional o si necesitas información adicional. Ese es el objetivo del diseño de un proceso de gestión de cobro. ¿Okay? Bien, como hemos visto en el video, un par de videos anteriores, 3 videos anteriores sobre la matriz de transición, recuerden que la matriz de transición necesitamos una base con un punto A, inicio de transición, punto B, fin de la transición. Necesitamos manejar lo que es la información de los rangos inicial y final, que se los obtiene de la siguiente manera. Ustedes deben obtener el cuadrito que está aquí a mi lado derecho, que es categorías tiempo de mora. Aquí es donde vamos a poder definir los rangos inicial y final. Recuerden que esto es muy sencillo. La tabla obviamente tiene el rango inicial, final, los saldos de deuda, y se maneja con buscar B. Recuerden que aquí lo que buscamos es en mayo de 2021 que este cliente que está en la posición ideal, ¿verdad?, en este rango que está seleccionado de rojo, ¿verdad?, en la posición 3, con una coincidencia aproximada, me indique cuál es mi rango de deuda, ¿no? Lo mismo hacemos con el rango final, exactamente igual. Ahora, hay una tercera opción que es el máximo rango de mora. Para esto debemos tener los datos de la moratoria de los clientes de todos los meses, de mayo, por ejemplo, mayo 2021, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, etcétera, hasta llegar a mayo 2022. Con todos los rangos moratorios se saca el máximo, ¿verdad?, del rango moratorio y se hace el mismo trabajo, ¿no? Pero en este caso rango máximo. Se trabaja con el rango inicial y con un rango máximo. Esta manera de manejar una matriz de transición es mucho más exigente, ¿verdad? De aquí no solo te permite ver realmente con el rango máximo
Por ejemplo, si tengo 321 clientes que iniciaron en el rango ideal, ¿ok? ¿Cuántos realmente terminaron en el rango final como con ese rango ideal? Terminaron en la transición final con ese rango ideal, ¿ok? Ahí vamos a ver los reales, los que realmente se mantuvieron. Uno de los problemas es que manejando el rango máximo no podemos analizar la evolución de la cartera, porque nos quedaríamos solamente en ese rango. Es bastante interesante poder tener las dos matrices de transición de la primera manera, que es la que vamos a ver, y con el rango máximo de vencimiento, porque eso va a permitir ver realmente cuál es la estabilidad, que más que nada la cantidad de clientes que nos dan una estabilidad en el rango ideal y cómo se van comportando en los diferentes rangos. ¿Okay? Bien, recuerden, si tengo mi base para poder señalarla, es Control Shift tecla hacia abajo, ¿verdad? Se hace completamente así. Se va a insertar, nos vamos a tabla dinámica y obtenemos esto. ¿Ok? Se los pongo como ejemplo en este momento. Obtenemos esto, mostrar listas de campo. Vamos a quitar los campos para que vean otra vez ustedes cómo funciona. Ok. Entonces, rango inicial a las filas, inicio de transición. Si quieren aquí le cambian el ok, rango inicial, el rango final, nos vamos a las columnas. También aquí le pueden cambiar el título final, ¿verdad? Y rango inicial a conteo de valores. Aquí me dice cuántos clientes hay por cada rango de vencimiento al final de la transición. Inicio con 321, como está aquí, y termino con 74 en el rango ideal, y así sucesivamente. Recuerden que esta es una base ficticia, los datos no son reales, pero para armar la herramienta está perfecto. ¿Ok? Ahora, si yo necesito ver los porcentajes de probabilidades, pues me voy a la cuenta de campo, ¿verdad? Que puse rango inicial, me voy a configuración de campo, voy a lo que es mostrar valores como, y voy a lo que es porcentaje total de filas, voy a aceptar y ya tengo los valores en porcentaje, ya tengo mis probabilidades. ¿Ok? Pero yo quiero, como le mostré en el video anterior, donde tengo los tres campos, tengo el número de clientes, tengo el porcentaje o probabilidad y tengo los valores que corresponden a cada rango. Entonces lo mismo, rango inicial lo vuelvo a poner acá, en valores, me salen los números de clientes y la deuda o saldo deudor en valores. Perdón, en valores. Entonces aquí ya tengo la herramienta como les mencioné. Ustedes la tienen que ir ajustando para que se vaya viendo, ¿no es cierto? Si quieren cambiarle los nombres, le cambian los nombres. Yo, por ejemplo, aquí puse porcentaje, para que es lo mismo que tienen en el otro lado. Aquí pongo la suma de dólares, el signo de dólares, ¿verdad? Y aquí número. Y aquí lo que es número, ¿ok? Entonces automáticamente cambian los nombres, pero ya tenemos identificado qué es lo que tenemos. ¿Okay? Entonces ya sé que son 74 clientes en la transición, en el final de la transición, con 424.041 dólares, que corresponde a un 23,05% de probabilidad. Y esa es la herramienta. Al momento que la tenga como yo la deseo, ¿verdad? Empiezo a hacer mi análisis, ¿verdad? Basada en esta herramienta de diagnóstico. ¿Okay? Entonces, esto es lo que me proporciona esta información que tengo aquí. Bien,
vámonos a una matriz de transición de una base real de cobranzas, cartera de consumo. Y aquí es importante indicar que si mañana van a utilizar esta herramienta de diagnóstico para hacer un análisis de un segmento, tiene que ser un segmento en específico: consumo, hipotecario, microcrédito, etcétera, etcétera. No puede ser mezclados. No les va a dar obviamente ningún tipo de resultado favorable para ustedes en un análisis. O sea, si es de consumo, de consumo. O sea, quiere decir que es el mismo segmento. De otra manera no tendría ningún tipo de utilidad. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una cartera que en el inicio de transición, ¿verdad? Tuvimos 6.367 clientes en el rango ideal y terminamos con 5.881 clientes en rango ideal, que me representa un 92,37% de probabilidad de que estas clientes permanezcan en este estado, ¿verdad? Que es bastante alto, bastante bueno, como parte de un análisis, ¿verdad? Y tenemos también una recuperación muy interesante en los siguientes rangos de vencimiento al final de la transición. En los siguientes rangos de 1 a 30, el 73%, 31 a 60, 52%, 61 a 90, 33%. ¿Ok? Recuerden que la parte que está sobre la diagonal, que son las permanencias, hace referencia a la probabilidad de deterioro, y lo que está en la parte inferior de la diagonal hace referencia a la probabilidad de recuperación. ¿Ok? Bien. Veamos lo que es el porcentaje de deterioro. El porcentaje de deterioro es bastante sencillo. Es la suma de todos los rangos de vencimiento a excepción del de permanencia. Como ustedes pueden ver, ahí está la fórmula y está señalado el rango que utiliza la fórmula para poder sacar el resultado, que es el porcentaje de deterioro en el rango ideal. De la misma manera lo vamos a hacer en los siguientes rangos, exactamente igual. Tienen que sumar los porcentajes, las probabilidades, sin considerar el de permanencia, ¿ok? Y así sucesivamente. Si queremos hacerlo más exigente aún, podemos manejar el porcentaje de deterioro más permanencias, a excepción del rango ideal. A partir del segundo rango, lo que hacemos es sumar el porcentaje de deterioro más la permanencia, que es la que está aquí, ¿ok? En todos los campos. Ahora, ¿por qué? Porque la permanencia es que estos clientes iniciaron con un rango de vencimiento de 1 a 30 y terminaron en un rango de vencimiento de 1 a 30, pero no es lo ideal. Yo quiero que este porcentaje o probabilidad lo tenga yo migrando a un rango ideal. Lo mismo para los siguientes rangos. Ese es el criterio que aplica el deterioro más permanencia. No quiero esto aquí. Quiero esto en el rango ideal. ¿Ok? Ahora, veamos el incumplimiento. Por lo general, la empresa debe establecer una probabilidad de incumplimiento. Por lo general se maneja por defecto el 50%. Eso es lo que dicen tutoriales y libros, etcétera, ¿no? El 50%, pero atrás de esa recomendación, que obviamente nos dice que podemos usar el 50% de probabilidad, pero podemos también enfocarnos en otro umbral, que ya hablaremos de eso. Pero hay una lógica atrás de esa sugerencia que es por defecto, y es que nosotros vamos a definir ese umbral cuando el porcentaje de deterioro sea mayor al porcentaje de recuperación. La probabilidad de deterioro es mayor que la probabilidad de recuperación. En este punto se demuestra una tendencia mayor a deteriorarse que a recuperarse. ¿Ok? En todo caso, lo que hacemos es simplemente verificar. Aquí he puesto un formato condicional muy sencillo.
que es el que está aquí, que es el que está aquí, donde la fórmula es sencilla, donde dice T23 mayor que D23. ¿Ok? T23 es el default, ¿verdad? D23 es la recuperación. El incumplimiento, el deterioro, recuerden que son en este caso, nosotros no escogemos estos valores, simplemente se dan de un cálculo muy simple. Cuando nosotros escogemos el default, que puede ser el 50% o de acuerdo a la lógica que les acabo de explicar, simplemente encontramos que en el rango de 61 a 90 el porcentaje de deterioro ya es superior al porcentaje de recuperación. ¿Ok? Entonces para mí ese es mi rango, tanto en fila como en columna. ¿Ok? Tanto en fila como en columna. Entonces, ¿cómo calculo mi incumplimiento? Incumplimiento simple, como ya tengo evidenciada la columna, que es de 61 a 90, ¿verdad? Es la suma de los porcentajes, incluida el rango de la columna como incumplimiento. ¿Ok? Y eso es para todas las columnas, para todos los rangos. Y aquí, obviamente, pues al hacerse válida la fórmula, se me pone de un color diferente. Inicia en 61.90. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la regla del 50% como por defecto, pues viene el complemento de la regla, que será el valor en porcentaje que le sigue, ¿verdad? El menor porcentaje que le sigue que supere al 50% por defecto. ¿Ok? Pero prefiero la lógica. Creo que se maneja mucho mejor, más clara, para que la gente entienda de dónde salen las cosas. ¿Ok? Y aquí podemos ya hablar de la probabilidad de incumplimiento o la probability of default. ¿Ok? Probabilidad de incumplimiento. Entonces, tenemos los mismos valores hasta el rango de 61.90. Una vez que ese rango es superado, ya está en incumplimiento por el default, por el incumplimiento. Ya está en incumplimiento. Ya de ahí la probabilidad de incumplimiento es el 100%. O sea, no se debería considerar de manera diferente. ¿Ok? Y aquí también podemos ver lo que es la tasa de recuperación. La tasa de recuperación es muy sencilla. Esta herramienta nos ofrece la posibilidad de obtener todos estos datos. La tasa de recuperación en el estado ideal es el 92.37. A partir del estado de 1 a 30 es la suma del estado ideal más el primer rango de vencido de 1 a 30 que se considera. Entonces, esta la consideramos como tasa de recuperación. ¿Ok? Recuerden el incumplimiento, cuál es la lógica detrás de la regla, la probabilidad de incumplimiento, ¿no es cierto? Que a partir de el rango para el incumplimiento ya es el 100%, o sea, ya la cartera que pase ese rango ya está en incumplimiento. ¿Ok? Bien, tomemos estas dos columnas y las llevamos mis datos de base, están aquí, y vamos a poder calcular la probabilidad de incumplimiento para todos mis clientes. Obviamente esta es una base ficticia, ya como les mencioné, pero voy a usar la información que obtuve de la base real para que vean cómo se podría generar un cálculo, para que ustedes lo puedan hacer. Entonces la probabilidad de incumplimiento es buscar B. Obviamente vamos a buscar lo que es H4, lo que es el rango final en este pequeño rango
de celdas, ¿verdad? Vamos a buscar la celda número 2, que es la probabilidad de incumplimiento, y 0, que es la coincidencia exacta. En ese momento me da la probabilidad de incumplimiento. Ahora, ¿qué significa esto? O lo que esperemos a mejor terminar de ver la pérdida esperada. Ok, probabilidad de incumplimiento, ya los tengo todos, ¿verdad? En función de lo que tengo aquí. Ya todo lo que pase de el rango del rango de 61 a 90 ya tiene el 100% de probabilidad de incumplimiento. ¿Ok? La tasa de recuperación es exactamente lo mismo. Buscamos la función buscar B, H4, la misma matriz. En cambio vamos a la columna 3 con coincidencia exacta y tenemos lo mismo. Ahora, LGD esto es pérdida dada el incumplimiento, o lose given default. Entonces la pérdida dada por incumplimiento, por lo general, cuando usan el incumplimiento o el default por defecto, que es el 50%, lo manejan como el 50%, lo ponen directamente como un dato. ¿Okay? Pero para que sea mucho más real a lo que quiero evidenciar cuando lleguemos a la pérdida esperada, el cálculo lo manejamos de la siguiente manera: es 1 menos la tasa de recuperación. La diferencia es la pérdida dada por el incumplimiento. ¿Ok? En este caso el 7,63%. La pérdida esperada es la multiplicación de los saldos deudores, que corresponden al rango final. Tenemos lo que es la probabilidad de incumplimiento y la pérdida dada por el incumplimiento. Eso me da lo que es la pérdida esperada. ¿Ok? Ahora, ¿por qué lo hago? Estos cálculos lo hago manejándome con el rango final, porque si consideramos que que todo lo que se ha manejado en esta transición va a permanecer y no va a haber cambios, esta va a ser la pérdida esperada que yo voy a tener en el próximo año. Por eso lo calculo a partir del rango final. ¿Está claro? Por eso lo calculo a partir del rango final. Porque si todo permanece igual, ¿verdad? Si todo permanece totalmente igual, si todo va a seguirse manejando de la misma manera, esta va a ser mi pérdida esperada para el próximo año. Normalmente cuando hacen exposiciones sobre la pérdida esperada hablan de que esa es la pérdida esperada que consideramos de la información del rango inicial. Pero realmente nosotros hacemos los cálculos sobre la transición, sobre lo que es el final de la transición. Y esta es la pérdida esperada para el siguiente periodo. ¿Ok? Bien, ahora, si yo quiero saber cuál es el ratio de mi pérdida esperada o la sumatoria de lo que es la pérdida esperada, que es este de aquí, que como vuelvo a repetir, esta es una base ficticia, pero estoy usando obviamente los parámetros de cálculo que me dio el análisis de la matriz de transición de una base real, pero yo no tengo la base de esa matriz de transición. No la voy a presentar aquí porque es confidencial. ¿Ok? Entonces, la pérdida esperada es de 1.595.419,17. Es lo que suma esta columna de pérdida esperada en valores, ¿verdad? Y esto de aquí lo voy a dividir para lo que es la sumatoria de lo que es saldos de deuda al final de mayo del 2022.
y me da un ratio de pérdida esperada del 48,79% en estos datos ficticios. Vuelvo a repetir. ¿Ok? Ahora, esta información hay que tener mucho cuidado cómo se la maneja. ¿Por qué? Porque recuerden que atrás de estos números hay personas. Atrás de esas personas hay un administrador. Ese administrador basa sus métodos, estrategias, posiblemente dentro de un proceso de gestión de cobro o posiblemente no. Entonces, si mañana esta herramienta de diagnóstico me da esta información, yo tengo que saber de dónde viene, quién me provee esta información, cómo trabajan ellos o bajo qué lineamientos trabajan para poder generar esta información y así saber realmente cuáles son las acciones a tomar a futuro. ¿Ok? Entonces, si no hay un proceso de gestión de cobro establecido y simplemente hay una administración, un estilo de administración como tal, tengo que tener cuidado en la interpretación. Por ejemplo, si mañana yo tengo aquí en el estado ideal, tengo 100 no 10% aquí, es mayor a 303, no, tengo el 100%, ¿ok? Que es una recuperación del 100% de lo que yo tenía en este rango, en cualquiera de estos rangos, y lo llevé acá al 100%. Si hay un estilo y no hay un proceso que determine ciertos parámetros, no tenga alertas, ¿verdad? Yo tengo que meterme aquí y ver realmente qué tipo de recuperación es. Si es un tipo de recuperación legal, ¿verdad? Si es un tipo de recuperación en papeles, por ejemplo, reestructuraciones o refinanciamientos, que automáticamente lo que se hizo es traer a foja cero la deuda y simplemente limpié mi cartera, que se da, o es un pago en efectivo. Entonces, eso es importante cada vez que tengamos una información y sepamos que esto no viene de un proceso de gestión. Si sabemos cómo es ese proceso, podemos entender qué es lo que estoy viendo. Si no sabemos qué contempla ese proceso, tampoco tenemos que empaparnos del tema. Si es un estilo de administración, definitivamente tengo que verificar cada uno de los rangos, especialmente los más vencidos, para ver qué ha sucedido, qué tipo de recuperación estoy teniendo ahí. ¿Ok? Entonces es información de cuidado. Definitivamente esto de aquí es una presentación de un año a otro, ¿verdad? Pero yo puedo hacer análisis cada 2 meses, cada 3 meses, cada 4 meses, cada 6 meses, para ver realmente cómo está funcionando la gestión y cómo puedo hacer ajustes en el camino para poder mejorar. Por ejemplo, como les mencionaba, la permanencia. No quiero que haya permanencia, quiero que la permanencia esté en 0 y esto pasarlo al rango ideal. Primero tengo que identificar qué clientes son los que siempre están en esa permanencia, identificar si posiblemente ellos reciben sus recursos, o sea, si trabajan de manera dependiente o independiente, pero les pagan pasando el rango ideal, ¿verdad? Y siempre los voy a tener aquí por ese motivo, no porque son malos clientes. Podría ser una modificación en la fecha de pago, ¿verdad? No son malos clientes, simplemente es consecuencia de un desajuste entre el vencimiento, fecha de vencimiento y el pago que le hacen a ellos todos los meses, pero siempre cumplen. Entonces,
Son situaciones que hay que ir revisando. ¿Ok? Ahora, yo puedo hacer una proyección, ¿verdad? Yo puedo hacer una proyección al siguiente año. Esto me permite multiplicar la matriz por sí misma y hacer una proyección al siguiente año para ver realmente cómo me puede estar yendo si se mantiene igual todo lo que estoy haciendo. Voy a borrar esto de aquí. Ok, aquí lo que se hace es usar la función mmult, ¿ya? mmult devuelve producto matricial de dos matrices, una matriz con el mismo número de filas en matriz 1 y columnas en matriz 2. ¿Ok? Es clarísimo. Entonces, ¿cuál es? Perdón. Vamos a señalar esto. Perdón, esto de aquí. Bien. mmult. Vámonos a la matriz. ¿Qué es lo que tengo aquí? Ok. Y lo multiplico por sí mismo. Listo. Es una función y es una fórmula matricial, por lo que para activarla no se pone Enter, sino que se maneja como Control Shift Enter. Como ustedes verán, la fórmula tiene unos paréntesis que la rodean. Eso es una fórmula matricial. Y me aparece los porcentajes para la proyección para el siguiente año. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un 92,37%, pero acá tengo un 90,31%. Y todos los porcentajes, todas las probabilidades de recuperación se han incrementado. Están muy altos. O sea, si nos seguimos manteniendo así, va a haber una mejor recuperación. Pero recuerden que la cartera crece. Ya no es sobre los 7.182, ya hay más cartera. Entonces, son herramientas, ¿verdad? Son herramientas que te permiten ver un horizonte más alejado. Es lo que te permite las cadenas de Markov. ¿Okay? Bien. Creo que hasta aquí con el tema de la matriz de transición. Creo que ha quedado bastante claro. No creo que tenga mayores problemas. Recuerden los análisis, especialmente cuando ustedes, por ejemplo, vayan a utilizar el rango máximo de vencimiento en un año, ¿verdad? El rango máximo de vencimiento en un año. Ustedes van a poder visualizar, si utilizamos el rango de inicio y el rango máximo, no el final, sino el máximo, ustedes van a poder divisar que este 92,37% posiblemente se convierte en un 60%. ¿Qué quiere decir? Que realmente, no el 92, sino que el 60 realmente se ha mantenido siempre en el estado ideal. Y así para los demás rangos de vencimiento. Pero hay un problema. Cuando utilizamos el rango máximo, perdemos de vista la evolución de la cartera durante todo su periodo y simplemente nos quedamos en el rango máximo. Lo que tampoco está bien. Entonces, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para hacer un análisis realmente de la estabilidad de mi cartera. De la estabilidad que tengo en la calificación de mi cartera, de la estabilidad que tengo en el proceso de venta, en el de comercialización, donde están aprobando buenos créditos, ¿verdad? Puede ser uno de los motivos para los cuales les pueda servir. Porque efectivamente
las cifras van a variar muchísimo y se van a dar cuenta realmente cuál es la verdad de su cartera, pero no considera la evolución de la misma. Y lo que queremos es la evolución. ¿Ok? Bien, una vez que ustedes tengan este tipo de herramientas, a veces se hace complicada la presentación, mucho menos cuando queremos tener toda la información junta. Por ejemplo, aquí tenemos los porcentajes, los valores en dólares y la cantidad de clientes. Se complica para un análisis, ¿verdad? Y lo podemos manejar con un análisis gráfico para poderlo hacerlo más ameno y un poco más claro. Entonces aquí podemos trabajar con lo siguiente. Hice este gráfico, ¿verdad? Está basado en los datos ficticios, ¿no es cierto? Estos son macros, ¿verdad? Que van a permitir cambiar la información de porcentaje, saldos deudores y número de clientes. Y tenemos el gráfico que nos va a proporcionar con los indicadores. Por ejemplo, aquí tenemos el rango ideal, 74 clientes, 28 clientes, 25 clientes, 23 clientes por rango de vencimiento, ¿no es cierto? Sabemos que es de 321 clientes que están repartidos de esta manera, o sea que ha habido un deterioro de la cartera bastante grave. Y lo tengo graficado, ¿cierto? Entonces puedo determinar cuáles son los puntos de los rangos más críticos. Están los rangos, ¿verdad? Aquí están los valores en cada barra. Y ustedes pueden mostrar algo diferente. Si mañana no quiero los rangos, no quiero el número de clientes, quiero ver cuánta es la afectación en dinero, en valores, saldos deudores. ¿Ya? Gracias a Dios tengo en 74 clientes, tengo la mayor cantidad, ¿verdad? Pero tengo picos muy interesantes. Tengo $160,000 en el rango 31.60. Tengo $155,000 en el rango 211.40, ¿verdad? Y casi los tengo muy similares. Si lo quiero ver por porcentajes, de igual manera, aquí están los porcentajes. ¿Ok? Ahora, si no quiero tener esa información aquí, simplemente desmarco esta casilla y quiero ver el siguiente rango, de 1 a 30, lo mismo. Saldos deudores, número de clientes. Ahí van los picos. ¿Cuáles son los rangos? Ok, ¿cómo lo hago? Vamos a utilizar esto de aquí, que son tenemos que tener activada la pestaña de desarrollador, que son los controles del formulario. Este de aquí específicamente, ¿ya? Estos controles de formulario, ¿verdad?, se activan al marcar la casilla. Se activa. Si ven que aquí dice verdadero o falso, ok. Cuando yo tengo un control de formulario, ¿verdad?, lo que hago es formato de control y vincularlo con una celda. Aquí la he vinculado con la E20 para que se vea claro. E20 está vinculado y punto. No hago nada más, solo la vinculo. Ok, aquí he hecho aquí lo que he hecho es un control de formulario para cada rango de vencimiento, para poder analizar cada rango de vencimiento de manera individual. Y aquí viene la formulación. La formulación es una fórmula condicional y es muy simple. Dice si E20 es igual a verdadero, verdadero sin comillas porque no es un texto, es su valor, ¿verdad? Entonces, que me dé el valor de 6 que está en la matriz de transición. Si no es así, que se ponga en blanco. Okay. Si mañana esto es verdadero, me va a dar la información. Si mañana no es verdadero, me va a dar la condición vacía. ¿Okay? Ahora, aquí hay algo importante, porque muchas veces cuando se hace esta formulación te trae la función
tabla dinámica. Si es así, ustedes en su tabla dinámica se marcan, ponen analizar, se van a tabla dinámica y desactivan en opciones, desactivan esta opción, generar get pivot data. Si la activan al momento de querer hacer referencia en una fórmula condicional de una hoja de un libro a otra hoja del mismo libro, lo que les va a aparecer es la función de tabla dinámica y van a tener que complicar la fórmula un poco más, ¿ok? Y no es conveniente, simplemente desactiven el área donde les acabo de mencionar y así lo van manejando, ¿ok? Obviamente ustedes hacen el gráfico, escogen un gráfico y lo plantean así, como está aquí, ¿verdad? El gráfico que más les convenga. No lo he ordenado, no lo he embellecido el gráfico, ustedes háganlo de la manera como ustedes quieran, como lo quieran presentar. Lo importante es cómo llegamos al gráfico en función de la formulación. Ahora, como les mencioné, si yo marco una casilla, solo aparecerá el rango de vencimiento del cual estoy marcando, que me permite hacer un análisis directo, no solamente por número de deudores, sino por el saldo de deudores y porcentaje. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hago que esto cambie tan rápido? ¿Ya? Estos son macros asignadas a estos comandos que se insertaron a través de esta forma. Este aquí, por ejemplo. Insertamos esta formita, la ponemos aquí, ¿verdad? Y ya está. Ahora, yo debo hacer es una macro. Vámonos a desarrollador. Aquí hay una fórmula que hace referencia de 6, ¿verdad? Si nos vamos a saldos deudores, hay una fórmula que hace referencia ya no a D6, sino a C6. Si nos vamos a porcentaje, hace referencia a B6. Justamente las fórmulas que están aquí, D, C, B. ¿Ok? Entonces, si yo hago la fórmula aquí, 20, fijo lo que es la columna, ¿verdad? Y lanzo hacia abajo la formulación, yo tengo para todos mis rangos, ¿verdad? Porque estamos en matriz de transición, nos vamos a la misma columna. B6, B7, B8, B9, sigue siendo E, pero también va hacia abajo, ¿ok? Entonces, si voy a desarrollador, vamos a Visual Basic, aquí tengo lo que es la macro. La macro es una función muy interesante de Excel con Visual Basic que permite ir haciendo los pasos en Excel, ¿verdad? Y me permite grabar esos pasos, ¿cierto? Aquí en vista, en macro, pongo grabar macro y inicio los pasos que quiero dar para poder convertir esta fórmula a otra que me dé un valor totalmente diferente, para hacer la C6 y para hacer la D6. Entonces simplemente conforme voy haciendo mi macro, voy diciendo, ok, para porcentaje, yo quiero que tomar la fórmula y ir cambiando la columna, B6, estoy en B6, y la bajo, ¿correcto? Cuando yo termino de hacer este trabajo por cada una de los rangos, porque es por cada uno de los rangos, hasta aquí, yo pongo detener grabación, aquí donde les mencioné que en el momento que yo pongo grabar a macro, se me abre un botón aquí que dice detener grabación. Pongo detener grabación, ¿no es cierto? Aquí tengo que incluir esta función que es application screen updating false, ¿ok? Tanto al inicio como al final, para que se vea bien el momento de hacer la transición de un dato a otro.
En el momento que yo obtengo esto, termino de grabar, lo que hago es doble clic derecho, asignar macro, y aquí me aparecen las macros que he creado, porque se les pone nombre, y aquí pongo porcentaje. El momento que pongo porcentaje, automáticamente me activa, porque ya sale la manito, me activa y me envía porcentaje. Si quiero saludadores y número de clientes. Esto te da rapidez en la presentación. Aparte que puedes manejar rangos. Por ejemplo, yo quiero manejar todos los rangos que están basados en el incumplimiento ya. Quiero ver. Basados en el incumplimiento, en número de clientes. Aquí los tengo. En número de clientes. Tengo picos, el pico más alto es de 181,210 y tengo en rango 0. Ok, aquí tengo mis picos. Puedo ir analizando cada uno de ellos, los diferentes rangos. Ok, si no, voy de uno en uno, como ustedes prefieran, y van haciendo su presentación y van haciendo su análisis. Una idea. Entonces aquí ustedes ya pueden ver claramente qué es lo que obtienen con esta herramienta. Esta es una variación de una herramienta que tenía anteriormente, y así como hice esa variación, ustedes pueden hacer variaciones en función de sus necesidades, aplicando lo mismo, unas macros sencillas, aplicando las cajitas de marcas de verificación. Esto de aquí, si ustedes quieren que no aparezca, simplemente le cambian de color, ¿verdad? Le ponen en blanco y ya no hay más. Así de simple, ¿verdad? Y el gráfico pues lo pueden decorar de mil maneras. Bien, hasta aquí ha sido todo. Espero que les haya gustado. Pónganle un me gusta, suscríbase. Lo más importante, como les mencioné, que atrás de los números hay personas, hay un administrador, posiblemente hay un estilo de gestión o un proceso de gestión de cobro. Contraten la capacitación para estructuras de cobro. Realmente se tiene que entender que si mañana tengo una mega herramienta que me costó un ojo de la cara a la empresa para poder mejorar mis indicadores o mejorar mi rentabilidad, tengo que tener a alguien que la sepa manejar, porque hay muchas cosas que no son propias del sistema, son las competencias de la persona que está operando su área en ese momento las que definen si realmente va a ser una buena gestión o no. No hay ningún sistema o software o tecnología que cambie el estilo de gestión de una persona si es que no se le enseña, si no se le instruye y no se define un estilo de gestión o una competencia laboral en base a la actividad de la empresa, al tipo de perfil del deudor, al perfil del producto. ¿Ok? Bien, les agradezco muchísimo. Gracias a las personas que se han suscrito, gracias a las personas que recomiendan esta información, sea en YouTube, como también en mi canal de YouTube, como también en LinkedIn. Les agradezco muchísimo. Por favor, síganlo recomendando, y hagan comentarios, también soliciten información. Recuerden que este es una herramienta que permite en un momento dado discutir ciertos temas. ¿Ok? Les agradezco muchísimo. El próximo viernes seguimos con el eje producción en los temas que mencioné, que va a estar muy interesante. Por favor, no se lo pierdan. Gracias, un abrazo, bendiciones.